Vamos a desarrollar ahora tres puntos importantes para el interno de medicina que generalmente se van a ver durante las guardias hospitalarias. ¿Ok? Entonces es bueno hacer un resumen, una orientación y finalmente establecer la función que tiene el interno o lo que debería conocer o cómo debería actuar ante estas eventualidades básicas de emergencia. El primer punto que vamos a tocar es muy importante y que universalmente incluso se lo toma con colores para establecer una patología, en este caso la roja, que va de la mano con los sangrados. Esta razón viene de acuerdo a que las hemorragias son la primera causa universalmente de muerte materna. Nuestro país, nuestra sociedad no escapa a eso. Entonces, todo eso va dirigido a que el personal, todo el equipo de salud, no solo el médico, sepa cómo actuar en ese momento. Porque ustedes ahora que van a comenzar el internado, es diferente mi accionar cuando estoy en consulta externa, que es una consulta simplemente. Cuando estoy en hospitalización, porque ella es una paciente generalmente que está en recuperación o que está en preparación para algo. Pero la guardia es diferente porque es una emergencia y una emergencia puede ser una eventualidad en la cual puede estar en riesgo la vida de un ser humano, en este caso de una paciente, de una mujer. O quizás puede estar en riesgo no solo su vida, sino si está embarazada, puede estar en riesgo la vida del producto. Entonces, lógicamente, es un momento de mucha tensión para todo el equipo y si uno no sabe qué hacer en ese momento, se pierden minutos que son muy valiosos y que pueden costar incluso la vida de la mujer. Entonces, la clave roja, algunos lo llaman también código rojo, pero implica que cuando se activa, el caso es un caso que puede poner en riesgo la vida de la mujer. Y se ha creado esto, sobre todo con la finalidad de que si se presenta esta eventualidad en los niveles primarios de salud, si se puede resolver ahí, en buena hora, por lo que les mencionaba el tiempo. Pero la mayoría de veces no se puede resolver ahí. ¿Por qué? Porque uno, los recursos humanos quizás no están capacitados para eso. Generalmente en un nivel primario no hay un especialista. Puede haber un médico general, lo que primariamente van a hacer ustedes. En segundo lugar, la logística, la infraestructura no reúnen las condiciones adecuadas como para resolverlo. Entonces, ¿qué pretende o qué se pretende con esto de las claves? Que ahora vamos a hacer la roja y seguidamente la azul. También existe la amarilla. Lo que se pretende es que si se decide ya transferir o referir ese caso que no se puede solucionar en ese nivel, se comience con una estabilización que le permita a la madre y quizás al producto llegar al nivel de referencia adecuado, pero de una manera estable para actuar rápidamente. ¿Okay? No siempre se logra, pero la mayoría de veces utilizándolo nos permite ese tiempo valioso para transferir a la paciente al nivel superior y que en el nivel superior quizás va a seguir esa estabilización hasta solucionar el caso. Entonces, es todo un protocolo de manejo inmediato para shock hipovolémico de causa obstétrica. Desde un nivel primario, y al hablar de causa obstétrica tendremos que ver todas las posibilidades, hay varias posibilidades, pero la principal ¿cuál es? Hemorragia posparto. Las hemorragias posparto es el grueso de causas que finalmente te van a llevar a muerte materna. Entonces debemos prevenir y si no pudimos prevenir, debemos actuar para solucionar. Entonces hay que colocar o establecer esas primeras medidas de estabilización, como vamos a ir viendo de acuerdo ante el shock o lo ideal. Si detectas, si sabes que se va a chocar la paciente, mantenerla en ese nivel para que lleguen las mejores condiciones
a la institución referencial. Y generalmente esta hemorragia puede darse también antes del parto. Por ejemplo, una placenta previa sangrante, un DPP, que generalmente da una hemorragia interna, ¿okay? Hasta un embarazo ectópico que te da una hemorragia pues, interna a nivel abdominal y que puede cobrar pues, con la vida de la madre. Pero como la mayor frecuencia es por las hemorragias postparto, lógicamente lo orientamos hacia eso para el manejo y también para la prevención. Entonces, podríamos dividir que las hemorragias obstétricas que me pudieran llevar a esto, activar la clave roja y que la catástrofe sería que muera la madre y que muera el binomio, las dividimos en aquellas que todavía no han superado las 22 semanas, las que superaron las 22 semanas, pero todavía el producto está dentro del útero, y las más importantes que he dicho, las posparto, porque esas son el grueso de causa para que haya shock y finalmente haya muerte materna. Antes de las 22 semanas, el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad del trofoblasto. En cualquiera de sus formas, cuando hay sangrado, estas también llamadas hemorragias de la primera mitad del embarazo, puede llevar a esa paciente, si es que no la llevan rápido a la institución o ella acude por sus propios medios a la institución, lógicamente a tener pues una mortalidad elevada. Más de 22 semanas, lo que les está diciendo, las tres principales, el DPP, la placenta previa y la rotura uterina. Y estas, las más importantes, a la cabeza, atonía uterina. Pero después también la retención de la placenta, las lesiones del canal, la inversión uterina puede traer como consecuencia que se active la clave. ¿Ok? Entonces, la hemorragia posparto viene a ser, por definición, una pérdida sanguínea de más de 500 centímetros cúbicos. Posparto, luego de que culminó o está culminando, porque hemos dicho que puede haber una retención placentaria, entonces todavía no culminó el parto, pero puede haber sangrado. O cuando supere el litro en pacientes que están siendo cesarianas. Y es masiva cuando se supera los 1000 centímetros cúbicos en las primeras 24 horas posparto. Y el choque, o el shock hipovolémico, va a estar supeditado a la cuantía del volumen. Entonces, se supone pues que si el volumen sanguíneo se ha perdido en por lo menos un 40%, lo más probable es que esa mujer entre en un choque hipovolémico. Esto trae importancia porque usted sabe pues que en la sangre están los glóbulos rojos que cargan oxígeno y mediante todas las ecuaciones, todas las fórmulas bioquímicas, ese oxígeno es entregado a los tejidos. Si yo tengo poca sangre o la circulación disminuye, lógicamente la oxigenación a nivel de estos tejidos va a disminuir y esto, lógicamente, quienes más sufran son los órganos nobles, corazón, encéfalo, e incluso pueden dejar secuelas así recuperemos a la paciente, pero que nos demoremos mucho. Además, este mismo choque hipovolémico va a traer como consecuencia hipotermia, coagulopatía y acidosis en las gestantes. Entonces, así es como se presenta, miren, ¿ok? Sangrados, coágulos, todo encharcado de sangre, y eso lógicamente a uno lo desespera. Ustedes muchas veces van a estar quizás en momentos solos, porque ustedes ya van a estar en una institución, pero creo que tienen atenciones periféricas, quizás ahí también les pueda chocar, les pueda tocar, mejor dicho, la atención de un parto y que se complica con una hemorragia posparto. Lógicamente ahí tendrán que apoyarse con las licenciadas en obstetricia, con el médico general, porque generalmente ahí no hay especialista. Entonces ya se imaginarán el estado de tensión que vive el personal de salud, peor pues la gestante, porque comienza pues a entrar en una etapa incluso de letargia. Si decimos que las hemorragias posparto es el grueso, es lo más importante, lógicamente necesitamos, y el interno debe de ir con esos conocimientos básicos,
a saber pues cuáles son las que me van a complicar. Entonces, tenemos la mnemotecnia de las T. La T de tono, la T de trauma, la T de tejido y la T de trombina. De lejos, la atonía uterina es la más frecuente. El 70% de las hemorragias posparto es por atonía uterina. Después viene el trauma, en el cual están los desgarros, laceraciones, la inversión, la rotura uterina, el hematoma, pero baja en porcentaje, es un 20%. Y las retenciones de placenta, de membranas, el acretismo, etc., solo representan ya un 9%, y las coagulopatías un 1%. Prácticamente estas despreciables comparadas con las dos primeras. Y algunas de ellas, lógicamente, podemos ya intuirlas en el control prenatal, para eso se controla. Es decir, coagulopatía, la mujer trae el antecedente, qué sé yo, lo detectamos durante el control, ya sabemos a lo que nos estamos exponiendo. Entonces, para atonía, la prevención implica el conocimiento de las posibilidades, y todas estas pueden ser posibilidades para que te produzca una atonía. Sobredistensión del músculo uterino, los macrosómicos, los embarazos múltiples, el polidramnios. Entonces imaginan un útero distendido, con fibras cansadas, ocurre el parto, ocurre el alumbramiento y el útero está hipotónico o queda atónico. Pero también cuando ejercitamos mucho al músculo uterino, entonces hay fatiga. Por ejemplo, partos muy rápidos, en menos de 2 horas, las primerizas, o en menos de 1 hora las multíparas, entonces pues el útero se ha contraído a tal velocidad y con tanta energía que queda fatigado, queda atónico. Partos prolongados, más de 24 horas, no se emplea adecuadamente el partograma, qué sé yo, o las grandes multíparas, ¿no? Más de 6 partos y es un útero fatigado. Las infecciones pueden también estar de la mano con esto, a la cabeza la rotura prematura de membranas y quizás la corionionitis como los representantes de mayor envergadura. Y las alteraciones anatómicas con las que podría aparecer en el transcurso de su vida la mujer, o ella ha nacido con eso. Por ejemplo, los miomas, porque ponen un obstáculo a la contractilidad uterina, y peor si son múltiples, o las anomalías uterinas, por ejemplo, un útero unicornio o un útero didelfo. Entonces la capacitancia de este útero malformado trae como consecuencia final que puede llegar también a una fatiga uterina. Entonces, si yo conozco todo lo que me puede producir atonía, lógicamente debo estar preparado para eso. El diagnóstico de este sangrado, que puede a veces ser hasta masivo, la paciente comienza ya con funciones vitales inestables, entra en hipotensión, a veces cuando ya está en shock, con una hipotensión severa, es decir, la sistólica es menor o igual a 60 milímetros de mercurio, y la diastólica a veces ni la puedes palpar ni escuchar. Comienza a haber una palidez marcada de la piel, las mucosas, y lógicamente, en respuesta como un mecanismo de defensa, comienza a haber una taquicardia porque el corazón quiere bombear la sangre, la poca que queda, para oxigenar los diferentes órganos. ¿Okay? Entonces son, lógicamente, mecanismos de defensa. La piel es fría, comienza a haber una sudoración profusa en estas mujeres, entonces, lógicamente, se establece un choque. Y el choque hipovolémico, el diagnóstico y la clasificación se puede hacer de acuerdo a todos estos parámetros para saber el grado y para saber generalmente qué es lo que voy a necesitar. En cuanto a la pérdida del volumen, 10 a 15% o 50.000 en realidad es lo que se espera en un parto. La mujer por eso se prepara, su organismo está preparado porque sabe que va a haber sangrado. Por eso hay la anemia dilucional, aumenta pues, la volemia, etcétera, etcétera. Y lógicamente va a estar un sensorio normal, la perfusión es normal, el pulso dentro de límites normales, la presión sistólica es mayor de 90, no hay choque y no requieres hacer uso de hemoderivados. ¿Qué pasa ya cuando la situación comienza a tornarse inadecuada, ya no en verde sino en amarillo? Ya hay una pérdida entre 1 litro al 1,5 litros, que representa 16-25%. Quizás pueda todavía estar normal, o ya comienza a presentar cierta agitación, que ya se le ve pálida,
fría, ¿ok? Y comienza el corazón a bombear más rápido, entre 90 a 100 latidos por minuto, y la presión arterial sistólica todavía se mantiene, ¿no es cierto? 80, 90, ya hay un grave leve choque y probablemente, de acuerdo a cómo evolucione el caso, podríamos necesitar hemoderivados. Ya cuando se pierde de 1500 a 2000, ya la paciente comienza pues, a quejarse, estar agitada, hay mayor frialdad, palidez, sudoración y hay taquicardia establecida. Más de 100 o 120 y comienza a caer la presión arterial de 70 a 79, ya es un grado de choque moderado y acá vas a necesitar primero usar coloides y ya debes ir pidiendo paquetes globulares, transfusiones. Y el grado máximo, cuando se pierde más de 2 litros, puede llegar ya hasta la inconsciencia. La mujer como que se desvanece, está echada en la cama, se desvanece. Fría, pálida, sudoración y un llenado capilar pues mayor a 3 segundos. Es más taquicárdica, ya la presión cae, es severo el choque y acá necesitas definitivamente estar en una institución que te permita manejar un banco de sangre adecuado porque vas a tener que hacer uso de hemoderivados. Nuestras guías o nuestras normas técnicas indican esto para la clave roja, ¿ok? Que es una gestante o puérpera con sangrado vaginal abundante. Ya hemos mencionado lo más probable, una hemorragia posparto. Entonces es un manejo inmediato del shock en el cual el técnico de enfermería, la enfermera, el médico general, la obstetriz actúan conjuntamente. El técnico avisando rápidamente al médico, de repente está haciendo otra cosa, sacando los kits. Vamos a ver después, hay un kit preparado, debe toda institución tener el kit y no en ese momento comenzar a decir dame esto, dame lo otro, que no. No, todo el kit, si se necesita algo aparte, lógicamente se debería de conseguir. ¿Okay? La enfermera verificando pues que haya vía permeable, colocando ya por lo menos 2 vías periféricas, porque si no cada vez que se choque más le va a ser más difícil, ¿okay? Y cumplir todas las indicaciones que dé quien maneja, que es el médico. Y la obstetriz, lógicamente, de acuerdo a que si la gestación está dentro del útero, ir monitorizando latidos cardíacos, ver si hay dinámica uterina, etcétera, etcétera. Y lógicamente puede ir ayudando en las hemorragias del primer trimestre, si es que el médico todavía no atiende, viendo si hay pues restos endouterinos, qué sé yo, en el canal, retirarlos para que en algo disminuya la hemorragia, ¿ok? O incluso pues colocando algún elemento uterotónico si es que ya el parto ocurrió. Y lógicamente el médico siempre es el que comanda. En primer nivel el general, haciendo un diagnóstico, pidiendo funciones vitales, ¿okay? Procesando la información, ¿para qué? Para determinar ante qué estoy. Y si lo lógico es que hace atonía, puedes, si tienes el balón, colocar el balón, que vamos a ver más adelante, o referirle a la paciente, o ir haciendo el masaje uterino, o quizás extrayendo la placenta, si es que se puede, porque de repente la paciente también está muy agitada, no colabora, etcétera, ¿ok? O si es un desgarro, qué sé yo, y no tiene cómo suturar en ese momento, se necesita hacer la operación 19, colocar un tapón vaginal y de ahí se hace la referencia de la paciente. Y ese es el flujograma, ¿no? Que esto implica un protocolo de lo que se hace inmediatamente hasta referir la paciente. Pero ustedes generalmente el internado lo van a hacer en instituciones grandes y vamos a ver qué es lo que tienen que hacer. Si están en instituciones de menos nivel, lógicamente deben comunicar al médico, en este caso el que está de guardia, decirle, mire, parece que es esto, o mandar a la enfermera o al técnico comunique y dando ya indicaciones como internos de medicina. Colocación de vía a la enfermera, que generalmente algunas veces ellas esperan la indicación, pero las que están entrenadas no esperan la indicación, sino le colocan la vía y se actúa todo en equipo. Y quizás cuando estén ahí, sí ustedes van a tener que acompañar al caso al nivel referencial alto. ¿Okay? Entonces acá está todo ya procesado, bien escrito lo que se tiene que hacer, hasta la referencia que debe estar pues con, digamos, oxígeno, con una buena vía, porque no es que sangra la paciente y la envías así nomás, pues se va a morir en el trayecto. Todo esto con la finalidad de llegar pues estabilizada al menos la paciente al nivel referencial. Y esto es lo que decía de los kits.
en la cual se tiene pues las vías, se tiene cristaloides, se tiene coloides, los equipos para la cateterización, jeringas, como la mayor parte de veces es por atonía, el uso de oxitocina, la ergometrina y hasta misoprostol, 3 posibilidades, el tubo de mayo para mantener la vía permeable, la sonda Foley, porque vas a necesitar saber el débito urinario si estás manejando una paciente chocada. ¿Ok? Y el resto, que son elementos justo para hacer todo lo demás. ¿Cómo es el manejo de las hemorragias por parto? Lógicamente, todo parto debe ir con una vía adecuada, con una bránula adecuada, 16, 18 por lo menos. Como sabemos que la mayor parte de esta patología implica que haya una atonía posparto, hoy en día, y por norma técnica, y en nuestro país es así, ya el alumbramiento debe ser activo o el alumbramiento dirigido. Todo eso implica una disminución importante en porcentaje de que se presente una hemorragia y, lógicamente, disminuye la mortalidad materna. Hay que colocar una sonda Foley vesical. De inicio se debe usar cristaloides, que es lo que tenemos a mano, y te puede ayudar pues, a expandir el intravascular. Y después, ante la falta quizás de un banco de sangre, el uso de los coloides, todo de la mano con, si es que es la causa más frecuente de atonía, con el uso de los uterotónicos. Si es que en esta institución, como habíamos mencionado, de primer nivel, hay el llamado balón de Bakri, se puede ir insertando con la finalidad de que llegue al nivel referencial con un sangrado menor. Pero lo que sí, y eso también lo vamos a ver más adelante, y ustedes como internos lo van a hacer, lo deberían hacer ante esta eventualidad, hacer el masaje uterino bimanual, porque eso ayuda mucho en concordancia con todo lo que hemos mencionado anteriormente. El uso de los uterotónicos implica en primer lugar usar oxitocina por vía endovenosa. En 1 litro de solución se diluyen 20 unidades internacionales y puedes comenzar a pasarlas entre 40 a 60 gotas por minuto. Y si no o no da efectos, se puede colocar una inyección intramuscular de un alcaloide del cornezuelo del centeno, la metilergometrina. E incluso si no lo tenemos, se puede usar el misoprostol a razón de 800 a 1000 microgramos por vía transrectal, es decir, de 4 o 5 tabletas. Algunos también y algunas guías lo mencionan que lo deberías dar vía oral. Pero ojo, si la paciente está que se desmaya, todo, no vaya a ser que se te complique el caso porque se puede hasta aspirar. Entonces la vía oral no es muy buena en este caso de pacientes ya que están chocadas. Y el ácido tranexámico también se debe indicar, ¿ok? Y repetir si es necesario los 30 minutos porque ayuda pues cuando hay toda esta absorción de los elementos de coagulación. Y lógicamente, ante todo esto, quizás yo tenga que hacer uso de hemoderivados o de manejo quirúrgico. Y eso sí lo van a ver ustedes, porque en sus rotaciones de ginecostetricia, cuando hagan el internado, lógicamente van a ver cómo ya en última medida tenemos que hacer eso. El hemodiderivado sí, o el método quirúrgico. Quizás una histerectomía o ligadura de arterias uterinas, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de veces lo resolvemos con todo lo anterior. Masaje uterino, buenas vías y con el uso de uterotónicos. Entonces, de entre los procedimientos que se deben tener en cuenta, en primer lugar, y esto deben tener conocimiento ustedes, el masaje uterino. El masaje uterino es la introducción de la mano con el puño con la finalidad de elevar el útero y con la mano abdominal tratar de que la pared anterior uterina con la posterior coapten. ¿Para qué? Para que todo este sangrado también disminuya. Si yo uno las paredes, entonces la posibilidad de que haya sangrado disminuye. Ahora, este puño que va en vagina, lo que trata es de elevar el útero. Al elevar el útero, las arterias uterinas que llegan de manera perpendicular se angulan. Y al angularla, entonces impido que la sangre que llegue un mayor volumen. Y sigo masajeando, lo cual me ayuda a juntar paredes, pero también me estimula la contractilidad uterina. Lo otro, aquí está
cómo se debe hacer, ¿no? Ya se colocó la sonda Foley, en este caso, ¿okay? Se hace una limpieza muy rápido, porque recuerden que todo esto está ensangrentado, y lógicamente voy a promover el ascenso de gérmenes, una buena limpieza, unos guantes estériles. En la literatura ustedes van a ver que se menciona que deberías de colocarte hay guantes que llegan hasta la flexura del codo. ¿Por qué? Porque vas a meter prácticamente todo el antebrazo. Entonces lo mejor es que sean guantes de ese tipo, pero no hay. Entonces, ¿qué se hace? Se apertura, ha salido una cabeza de 10 centímetros, entonces no va a haber mucha dificultad, pero hay que hacerlo con suavidad. Recuerden que puede estar hasta agitada la paciente y peor, eso le puede traer más agitación. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos, ya sacándole la pared abdominal para que sea más explicativo, y traemos el fondo uterino hacia la mano que está en la vagina, con la finalidad de que coapten las paredes y masajeamos, porque esos son estímulos a nivel de los cuernos que quedan los marcapasos en el útero, para que haya una contracción adecuada. ¿Okay? Entonces esa es la manera como debería hacerse el masaje uterino. Después está la extracción manual de restos placentarios, quizás apoyándose con una gasa. Entonces tratar de hacerlo como un escobionaje y tratar de sacar el resto de membranas. Y lo otro es la extracción manual de placenta, pero esto en realidad no es para el interno, esto es para un residente o para el asistente sobre todo. Muchas veces hay que requerir llevar la sala de operaciones y después terminar con un legrado puerperal para terminar, porque se ha retenido por alguna razón, no vaya a ser que incluso sea un acretismo. Y esto es lo del balón, el balón de Bakri, ¿okay? Que es como una sonda Foley que ustedes saben o han visto, y que acá tiene un balón de gran capacitancia, ¿okay? Balón intrauterino, en el cual vas a tener todos los elementos necesarios para poder colocarlo. El espéculo a veces queda chico, si tienes válvulas vaginales está bien, pero si no, lo tienes que hacer. La solución, ¿okay? Salina, las jeringas, si lo vas a hacer de esa manera, para poder llenar esto y que este balón se infle. Y entonces al inflar es lo mismo, en vez de coaptar las paredes, lo que haces es presionas contra la pared o el lecho cruento que ha quedado al desprenderse la placenta, y eso trae como consecuencia que obliteres los vasos, disminuye el sangrado. Y el Bakri por lo menos debe estar unas 24 horas, y al sacarlo, lógicamente hay que hacerlo en una institución, porque lo sacas y a veces comienza el sangrado de nuevo. ¿Okay? Entonces debes de probar que no haya huecos, que esté en buen estado ese balón. Lo puedes hacer con jeringa o con un equipo de binoclisis. Adosas simplemente eso, pruebas primero para introducirlo ya sin miedo y que haga efecto. Y lógicamente acá apretas pues la bolsa colectora o le pones el mango de, ¿cómo se llama esto? El mango para tomar presión del tensiómetro, con la finalidad que haya un fluido, así como están viendo, un fluido rápido y sostenido. ¿Para qué? Para que el balón mantenga ese volumen adecuado que haga presión contra las paredes uterinas, ¿no? Entonces ahí ya han probado, el balón está en buen estado, ahí ven el nivel de agua o de líquido que se ha acoplado. Entonces simplemente con valvas uno comienza a hacer una asepsia, antisepsia, ya bueno, normalmente va a quedar pues la mujer con antibióticos y todo, porque estás introduciendo un elemento en una solución de continuidad, ¿ok? Entonces debes hacerlo. Entonces, primero la sonda Foley, que se debe poner en estas pacientes, ya hemos mencionado por qué. Entonces se fija la sonda Foley y con la pala, hayan roto o han desarmado el espéculo, con la pala lo que tratas es tomar el labio anterior con una fester, una pinza de aros, y con otra introduces en la cavidad endometrial con cuidado, por eso esto sí tiene que ser manos expertas, porque hasta puedes perforar un útero atónico. Entonces retiras y está el balón dentro de la cavidad endometrial, y simplemente insuflas o instilas con la finalidad de que se llene y haga hemostasia
en los vasos que hayan quedado ahí, que todavía estén sangrando. ¿Okay? Entonces, la prevención implica también lo que es el llamado pues, alumbramiento dirigido, ¿ok? Que tiene una de sus partes esa presión o esa tracción controlada. Ojo, si no sale el útero, no traccionen o llamen a alguien más jerarquía porque puede suceder esto. Esta es la placenta y lo que están viendo acá es la cara interna del útero, es decir, esta es la cara endometrial. El útero se ha invertido. Ahí están las membranas, las comienzan a sacar los coágulos. Lo que pasa es que ha habido una tracción no controlada, sino enérgica. Y eso le puede suceder a un interno. Si la placenta no baja, no se desprende, la recomendación es que llamen a un superior, un residente o al asistente. Porque a veces con esa tracción, si jalan uno, se te puede romper, te quedas con la mano, con el cordón, o lo otro, no se rompe nada, pero inviertes el útero y esta sí es pues una causa de una emergencia grave en la cual la tienes que llevar a sala de operaciones a la gestante para que te la relajen adecuadamente y puedas hacer todas estas maniobras con la finalidad de volver a introducir el útero y ahí ya pedir oxitóxicos, porque si al final pedías que te la relajen, los volátiles, sobre todo anestesios volátiles, son muy buenos relajantes, pero ya no quieres que esté relajado porque al ingresar se te comienza a venir pues todo un chorro de sangre, coágulos, entonces lo que uno tiene que hacer es simplemente restituir y ahí comenzar con los uterotónicos con la finalidad de que no vuelva a invertirse el útero. Pero eso es para esa patología. Entonces, para hacer el alumbramiento dirigido y la prevención, eso sí ustedes deben manejar, oxitocina 10 unidades intramusculares, es lo que mejor usa. Si no hay eso y no hay contraindicación, puede ser la ergometrina intramuscular, ¿ok? Y el misoprostol, unas 3 tabletas vía oral, porque estamos haciendo prevención, está consciente la paciente. El pinzamiento del cordón, cuando los latidos estén negativos, que eso abarca 1 a 3 milímetros, pero si antes uno ve que está sangrando, pince, le entrega el producto y se dedica a solucionar el problema. Y lógico, esto de la tracción controlada es por personal entrenado. Hasta que ustedes tengan ese entrenamiento, antes no lo hagan, o con alguien al lado. Entonces, el resumen para ustedes del manejo intrahospitalario desde el punto de vista internado es que en el paso 1, evaluar funciones vitales y sobre todo estado de conciencia. ¿Por qué? Porque hemos visto los grados de shock. Con cuánta presión, con cuántas funciones vitales y preguntarle, señora, ¿cómo está? Si responde y ya no responde adecuadamente. Paso 2, comunicar a los superiores, residentes y asistentes. No es necesario tampoco que ustedes vayan a buscar que si están haciendo otro procedimiento, mandan al personal técnico, avísenle a tal, que vengan por favor porque está ocurriendo eso y vamos a tener que activar la clave roja. Clave 3. Pueden ir indicando la colocación de una segunda vía periférica. Recuerden ustedes que todo parto debe llegar esa parturienta con una buena vía. Iniciar cristaloides y luego coloides. Y evalúan ustedes el tono uterino mientras que viene, lógicamente, el residente o el asistente. Entonces, ver si el útero realmente está hablando o no. Y, lógicamente, ya pueden ir tomando o indicando que por favor llamen al laboratorio porque se va a necesitar una hemoglobina. Se supone que ha llegado un parto en una institución con grupo sanguíneo, factor RH. Como cuarto punto, tratar de llegar a identificar la causa. Y eso va de la mano porque como van a tener el parto, lo más probable es que, como es una hemorragia posparto, ahí haya ocurrido. De repente tocan el útero, la palpación es tónica, no va a ser que sea un desgarro. Piden el peso, es un bebé muy grande, probablemente es cuello, ¿no? Entonces, esas cosas el interno debe de colaborar, debe saber. Y si es atónico, ¿ok? Entonces, lógicamente, hasta que vengan, ya ustedes saben cómo hacer un masaje uterino. Y lógicamente después se ponen a disposición, porque como es un trabajo en equipo, las indicaciones que pudieran darle sus superiores, es decir, los residentes o el asistente.